Bueno, entonces, ¿cuál es el sistema que nosotros podemos llamar de un museo sostenible? Hemos complicado un poquito más el gráfico anterior. Están las 4 funciones, pero integramos lo que es el impacto sobre el patrimonio, así como el impacto sobre la comunidad. Hay algo fundamental. Este sistema requiere del equilibrio entre sus 4 funciones. O sea, tiene que haber un equilibrio entre todo esto para que esto funcione. Si una de las funciones se deja de hacer, la cosa no va a funcionar. Así como una fluida interacción con el entorno. ¿Ven el entorno ahí chiquito ahí abajo? Bueno, eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque habla del establecimiento de estrategias de trabajo donde, acordes a la realidad donde el museo se ubica. En el gráfico podemos observar que el museo sostenible establece una doble situación de impacto y dependencia, por un lado, con el patrimonio, con el parte superior del gráfico, y otro con la comunidad, o sea, lo que denominamos el entorno del museo. Cuando nos referimos a entorno del museo, lo entendemos como la región espacial donde el museo se ubica, las comunidades que lo integran y el patrimonio local como marco de referencia de su temática y colección. O sea, obviamente, la comunidad o comunidades, puede ser un museo regional, que abarque varias comunidades, pero esa es su comunidad, sus comunidades, directa, es el entorno donde él se mueve. Como digo, no todo patrimonio le interesa al museo, le interesa que está relacionado con su temática propia. Por eso es muy importante, y acá viene también el hecho de que no porque haya muchas cosas importantes en el territorio, bueno, el museo va a hacer uso de ellas o va a tratar de establecer un proyecto con ella, ¿no? Entonces, hace muchos años, cuando vine acá a dar una conferencia, estamos hablando del 2001, di una conferencia sobre el tema del museo, que en ese entonces todavía estábamos recién dando los primeros pasos, y me acuerdo que Daniel Castro, que estaba en la conferencia, la dimos en Pereira, me decía, ¿pero cuál es la comunidad? O sea, en ese entonces estaba director de la Quinta. Cada vez que digo la Quinta me acuerdo del simpático artículo de él y hablo de la Sexta de Bolívar, pero me dice, ¿pero cuál es mi comunidad? Y es difícil, no todos los museos tenemos tan clara una comunidad, ¿no es cierto? En la mayoría la hay. Entonces, ¿qué es esta famosa que podemos denominar la comunidad de entorno? ¿No? Que ya vimos, que es la población de la localidad donde está ubicado el museo y cuyos bienes patrimoniales preserva y expone. El entorno inmediato del museo es entonces la región donde éste se ubica, esto incluye a las comunidades que allí se localizan y el patrimonio integral como marco de referencia de su temática y colección. Esta es la mayoría de los museos, un museo local, un museo regional, hasta un museo nacional. La comunidad nacional es la comunidad del museo nacional, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos museos que no están en el territorio? A ver, ¿qué pasa con el Museo del Oro? Y acá es muy interesante la pregunta, ¿cuál es su comunidad? Y para esto nosotros tuvimos una larga discusión, y que yo creo que se resume en lo que debe ser la ética del museo con el patrimonio que preserva. Para nosotros está la comunidad de entorno, que es la que estamos hablando siempre, y a la que nos vamos a referir en mayor término, y la comunidad de referencia patrimonial, la llamamos. Cuando el patrimonio cultural o natural, como marco de referencia de la temática y colecciones del museo, no pertenece al entorno, sino que está relacionado con una comunidad geográficamente distante a la localización del museo, entonces ésta se convierte en la comunidad,
con la que el museo debería establecer relaciones e interactuar, con el propósito de incidir teniendo un impacto positivo en el patrimonio local. Un museo antropológico puede estar ubicado en la capital y sus comunidades de referencia de donde vienen sus colecciones están ubicadas en el norte del país. Entonces, ¿cuál es su comunidad? No es el lugar donde está ubicado el museo. Es justamente estas comunidades. Es con estas comunidades que el patrimonio tiene que tener, es que el museo, sobre todo si es un museo poderoso, tiene que incidir en poner en valor el patrimonio local. Es tanta la diferencia que hay entre las cualidades indígenas y el patrimonio que muestra el museo. Y por más que hay museos que han tratado de hacer ese esfuerzo y lo hacen. Yo acá creo que conozco algunos interesantes museos textiles, por ejemplo, que han tenido un impacto en su comunidad. Pero este concepto no es nada claro. O sea, para la mayoría de los museos que tienen colecciones que vienen de otro lado, bueno, ya está, ¿viste? Aquí no hay ninguna relación con las comunidades que crearon ese patrimonio, que ya no lo practican, que ya no hacen más maravillosos colgantes de oro y todo lo demás, pero muchas de esas comunidades están vivas todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clase de conducta ética podemos hablar de un museo que le da la espalda a esas comunidades que generaron en su momento histórico el patrimonio que ellas conservan? Es un tema sumamente, ¿cómo diría? Hay que tratarlo con cuidado, ¿no es cierto? Muchos me dirían, bueno, la solución es mandarle todo el patrimonio que tienen a la localidad indígena, que es la repatriación, digamos, de colecciones. Sabemos que eso es muy poco factible. Yo creo que uno de los países que mejor lo logró, fíjese, es Perú. Perú ha hecho, metidos en zonas, no sé, como el Museo de Lambayeque o el otro, o sea, museos impresionantes. O sea, museos, con una capacidad y una seguridad, y bueno, y le mandaron las colecciones de vuelta. Pero ahí tenés, digamos, un gobierno, un Ministerio de Cultura responsable que dice, sí, señores, se las devolvemos, pero bajo cierto criterio. Lo otro es evidentemente una locura. Entonces, como les digo, no es que no se pueda hacer, pero para hacerlo hay que invertir una cantidad de dinero importante para cumplir con ese requisito. Yo estoy de acuerdo con la repatriación, a todo nivel, de afuera del país, pero también de adentro. O sea, todos nuestros países, eso es para otro tema. Bueno, el proceso de colonización interna ha sido brutal y ha sido saqueado. Entonces, hay una responsabilidad grande. Bueno, pero entonces, este es un poco cuando hablamos de las comunidades de... Ahora bien, volviendo al esquema, estábamos diciendo que nosotros establecemos relaciones de impacto, al establecimiento de diversas formas del museo de relacionarse con la comunidad, con el propósito de generar parte de su sostenibilidad. Vamos a ver un grafiquito. Yo no sé si podemos parar acá. Esta es la propuesta que nosotros tenemos de cómo las formas en cómo el museo se puede relacionar con la comunidad para trabajar con ella. Tenemos 3 aspectos. No sé, ¿sigo y termino esta parte? Bueno, sí. Uno, que a mí me parece muy importante, pero no lo voy a... ¿Cómo se llama? Explicar en esta charla porque ya nos iremos un poco. Es esto de como público privilegiado. Si yo tengo un museo, cualquiera de los dos que hacía, ¿cuál es el público, digamos, privilegiado? Y la definición dice, para el museo debe ser un compromiso ético y social el asumir como público privilegiado de sus acciones de comunicación la población de las comunidades donde éste está ubicado y cuyos bienes patrimoniales preserva. Acá estoy hablando de comunidad, no estoy hablando de público, ¿no es cierto? Ha habido montones de reuniones, esto por eso no lo voy a explicar porque hay hasta metodologías de comunicación. O sea, aquí tenemos el serio problema
de que el lenguaje del museo no se entiende, que los códigos culturales que nosotros utilizamos como museo no son entendidos por la comunidad. Pero por esa comunidad que a veces no va al museo. Pero es otra vez, si nosotros estamos trabajando sobre el patrimonio creado por esa comunidad, tenemos que hacer que ésta lo entienda. Tenemos que hacer, porque es la única forma de fortalecer una identidad cultural. Si le damos la espalda a esto, ¿qué estamos haciendo? ¿No es cierto? Quería hacerte una sí. Como dentro de esta pregunta que abres de la relación de la comunidad, y por ejemplo el caso del Museo del Oro, donde dices las que digamos trabajan, tienen unas colecciones tanto arqueológicas como etnográficas, y que pues evidentemente hay culturas que se consideran pues que ya no están, pero pues que hay unas que sí lo están, o hay digamos culturas indígenas que tienen una cosmogonía similar y demás. Y por ejemplo en el caso colombiano, por fenómenos como el desplazamiento, muchas de esas personas, muchas comunidades indígenas que han sido desplazadas están en Bogotá. Claro. Muchas de esas comunidades, por ejemplo, venden collares, venden sus productos frente al museo y en otras partes de la ciudad, ¿no? Frente al museo, no en el museo. No, pues digamos que de manera informal, en ventas ambulantes y demás, como una manera de subsistencia, están en Bogotá y están un poco allí. Entonces uno dice, bueno, también digamos el museo podría trabajar en esa digamos, desde esa precisión que tú haces del trabajo de ir, de traspasar la barrera del edificio. Claro, sí. Una pregunta, el museo tiene tienda. ¿Las reproducciones, quién las hace? Y hay alguien que está... Pues desde la experiencia que yo tuve en el Museo del Oro, respondiendo al cuestionamiento que hace William, sí, el museo sí viene trabajando con las comunidades indígenas actuales. De hecho, dentro de la oferta de servicios que tiene el museo, se destina uno de los domingos del mes que se llama el Domingo de la Diversidad, en el que se han vinculado a las comunidades indígenas un poco para mostrar, no solamente de manera de espectáculo, sino para que ellos interactúen con el público y muestren sus habilidades y su conocimiento con relación a las artesanías que hacen, que por supuesto tienen que reflejan su cosmogonía y su forma de pensar y de ver el mundo. Pero por otro lado pues está el tema, digamos, arqueológico, que es el concepto de los que hicieron esos objetos de oro, que pues ya todos se murieron y digamos es más interpretativo y demás. La tienda puede ofrecer y vende las réplicas y demás, pero digamos que ¿Pero quién hace las réplicas? Las réplicas las hacen pues industrias, y no son, algunas veces no creo que en este momento no tienen un contacto directo con los artesanos especiales. Y digamos que hay una gran discusión con relación a eso, digamos, de lo que se quiere, de qué manera se vincula la comunidad, en este caso, pues en el caso del museo, la comunidad indígena actual a las actividades que realiza el museo y el concepto de patrimonio que quiere transmitir el museo. Entonces, relacionándolo un poco con lo que usted viene presentando y demás, la comunidad en el Museo del Oro es también relacionada y se asocia con el público. O sea, nosotros sí, la comunidad es el público y queremos generar en ese público el concepto de patrimonio para preservar y demás. Y se generan también una serie de diálogos y de propuestas que permiten que la comunidad, que yo también la entiendo así como el público en general, se establece ese vínculo con el museo a través de la posibilidad que tiene de encontrarse como parte de ese patrimonio que está ahí. Creo que sí, es un museo ya muy viejo, ha ido y está cambiando mucho sus políticas. Pienso que es más discurso. Como dije antes, el discurso lo tenemos muy claro. Pero a mí,
particularmente, o sea, cuando yo hablo de apoyar a esas comunidades que generaron ese maravilloso patrimonio que tienen ustedes en el Museo del Oro, para mí lo ético, y que lleva mucho trabajo, lo ético lleva mucho trabajo, es que es, por ejemplo, es ir a las comunidades, capacitar a personas de esas comunidades para que puedan elaborar las reproducciones, vender esas reproducciones en el museo, darles un porcentaje, el 50% o lo que se venda, ¿no?, a las comunidades. Ahí sí, yo te diría, el museo tiene un compromiso con esas comunidades, tiene o sea, porque de alguna manera el museo está usufructuando de un patrimonio que no es de él, es de todos los colombianos, pero particularmente además está muy relacionado con comunidades que hoy están vivas. Y si no son esas, son comunidades que tienen la suficiente habilidad como para poder recuperar esas técnicas tradicionales o hacerlas con técnicas más modernas para que sea menos costoso. Todo eso se evalúa en un proyecto, pero lo que no entiendo es cómo, existiendo esas comunidades, se contrata a industrias o se las manda a hacer a China. A mí eso particularmente me confunde mucho sobre la actitud del museo. ¿Sabes? Es que existe, y tú lo mencionabas al comienzo, y es como el nivel institucional, o sea, el museo tampoco lo puede hacer porque políticamente no lo puede hacer, se tiene que seguir como ciertas directrices, entonces toda la parte administrativa que también lo mencionabas al principio impide que de pronto, porque todo el personal que trabaja en el museo yo creo que tiene como esa ética, realmente quisiéramos respaldar el trabajo de esas comunidades y demás, pero institucionalmente, por la manera como está, y creo que no solamente el Museo del Oro, sino muchos otros museos no lo pueden hacer. El ideal, como dices tú, sería eso. A rato hablamos que sí se puede hacer. Claro. Hay una precisión que tú misma lo decías y que yo creo que se ha escuchado a los chicos que están aquí, que estén los estudiantes de la carrera de arqueología. Y creo que hay una cosa que se ha visto mucho desde el museo cuando se hacen estas, no del museo, digo, cuando hablo del museo me refiero al museo en general, no al Museo del Oro, frente a las precisiones, por ejemplo, frente a las colecciones arqueológicas, en donde normalmente lo que se dice es que esas colecciones, esas culturas ya no existen, pero entonces parece que fuera preferible que una industria lo hiciera a que se contratara, por ejemplo, a los indígenas que están afuera vendiendo en la calle esos objetos que se venden, o que esos indígenas que están en la calle, que si bien son indígenas del mundo contemporáneo, pues tienen unas tradiciones que probablemente nosotros como personas occidentalizadas no las tenemos. Por tanto, pienso que sería más ético o más interesante que ese involucramiento de esas comunidades de hoy, que son comunidades indígenas de diferentes partes del país, ¿cierto?, pero que tienen unas tradiciones, y que cuando tú, por ejemplo, hablas con ellos sobre los motivos de sus collares, o los motivos de sus telares, los motivos de sus mochilas que nos parecen tan de moda en este momento, pues esos motivos pues tienen una parte ancestral, ¿cierto?, que probablemente, yo estoy seguro, nosotros no la tenemos como personas occidentalizadas del mundo de hoy. ¿Sí? Entonces sí que hay, yo creo que ese es un punto interesante que involucra pues lo que Floralba nos decía de las decisiones, digamos, de la administración del museo, que creo que, digamos, tienen otras implicaciones, pero que no necesariamente, digamos, que más están relacionadas con esas implicaciones administrativas que con que sea posible o no sea posible cuando en Colombia hay una población indígena, y no solamente en Colombia y no solamente en ese museo. No, claro. No, esto es todo, en toda América Latina sucede esto. Eso se los aseguro, pero también les aseguro que hay formas de darle la vuelta, otra vuelta de tuerca. Porque estábamos hablando, para que vean, por ejemplo, digamos, estamos hablando de público privilegiado, traten de separar la comunidad de público en sus dos acepciones para no confundirse. ¿Qué propone
el museo sostenible? Tomar a la comunidad como aliada. Acá estamos hablando en la preservación y puesta en valor. O sea, el museo establece específicamente con sectores o miembros de la comunidad interesados en el patrimonio local una alianza estratégica para incidir positivamente en la recuperación de sus bienes culturales y naturales en peligro y puesta en valor de bienes patrimoniales, entre otros. O sea, ¿esto qué significa? Como yo les decía antes, los talleres con la comunidad para que logren preservar su patrimonio. Yo hay una cosa que tengo un sentimiento, para mí no es bueno cuando un objeto llega a un museo, porque ese museo ya no tiene función social, deja de ser funcional. Permítanme, hasta les voy a leer un poema, para que vean que es diverso mi curso. Hay una frase que a mí siempre me impresionó mucho, que es de Claire Jane. Esta es una frase que apareció hace millones de años, en el año 83, en una revista de Museum. Y dice así, es cortito, dice, fíjense qué lindo, si el museo gana, lo hace como el desierto crece, avanza donde la vida retrocede, y pirata de amables intenciones se apodera de los restos que aquella ha dejado. Lindo, ¿no? Lamentablemente, esto, que es así, también es percibido por las comunidades. Y las comunidades locales guardan una especie, yo diría como de trauma de alienación, de que el museo de alguna manera, ese museo que no es vivo, ese museo que no es activo con la comunidad, es como el encargado de haberle sacado las cosas, haberse quedado con esas cosas que la vida deja, pero que quedan ahí, totalmente separadas de la vida de la comunidad. Son las cosas de sus abuelos, de sus bisabuelos, otro problema ético, ¿no es cierto? Tenemos muchos problemas éticos que resolver, pero y no nos podemos escudar en que la administración no nos permite. O sea, entiendo, porque yo he vivido peleándome, ¿viste? pero no podemos dejar que la cosa sea así. Porque creo que un compromiso ético es más importante que una legislación que no tiene ningún criterio ético en ese sentido que diga que no. O sea, uno tiene, digamos, bastante tela para cortar y discutir, si fuera el caso, ¿no es cierto? Bueno, y la última relación con la comunidad, que ya la vamos a ver evidentemente a la tarde, el pasado mañana, es como socia en la creación de proyectos y servicios culturales ofrecidos al público en la comunidad. En este caso dice, el museo propone a sectores o miembros de la comunidad con conocimientos tradicionales y habilidades específicas, desarrollar en forma conjunta con el personal del museo actividades y proyectos productivos sobre productos y o servicios culturales relacionados con la temática, obviamente del museo, para la creación de una oferta novedosa y diversificada que se presentarán al público y al turismo visitante. Estos proyectos son de muy diversa índole, depende siempre de la temática del museo. Por ejemplo, el caso de la venta de reproducciones, hecha por descendientes, por población indígena actual que está en la ciudad, como decías vos, eso para mí es un proyecto productivo. La diferencia con un proyecto productivo, que un proyecto productivo no es una actividad que empieza un día y se termina otra, es un proyecto permanente con el museo, ¿no? Y eso tiene otras características. Ahora bien, obviamente, el museo tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Sobre todo el desarrollo de destrezas internas por parte del personal, tanto fijo como voluntario, que le permitan actuar con las comunidades. Ya habíamos hablado de la función de reactivación, que es todas esas cosas que tendríamos que tener, y después el desarrollo de destrezas internas. O sea, nosotros tenemos que prepararnos para hacer esto, No es lo mismo hablar con un colega y usar una cantidad de términos que solo nosotros entendemos. Te vas con ese léxico a la comunidad y que Dios te ayude, porque verdaderamente, nadie te va a entender. Entonces, hay que realmente cambiar la mentalidad, ¿no es cierto? Y estas son partes de lo que hay que hacer
Pero vuelvo a decir, si no llegás a la comunidad con otro esquema, con otra mentalidad, con otra voluntad, con respeto. Y cuando hablo de respeto es realmente considerar a la gente como igual, que si no es igual que vos es porque no tuvo las oportunidades económicas, sociales para hacerlo, que si las hubiera tenido hubiera sido mucho mejor que vos, o no. Pero lo que quiero decir es que estás hablando con un ser humano que tiene una tradición cultural. Aunque esta tradición cultural yo diría que está bastante maltrecha, pero de eso vamos a hablar. Lo que quería, porque al final de todo el tema de hoy era las estrategias de trabajo con las comunidades. Yo les digo, estas son las estrategias que nosotros, sobre todo como aliada, porque la otra, ya termino, que la otra, digamos, la vamos a ver pasado mañana. Esto consiste, ¿no es cierto?, como dice ahí, en la planificación y ejecución de actividades y medidas tendientes a proteger, mantener y acrecentar el patrimonio. Y bueno, por un lado, creo que ya habíamos hablado alguna, que era la capacitación, ¿no? Pero tenemos realizar un proceso de investigación permanente con la comunidad, con el fin de conocer el patrimonio cultural y natural del territorio, las necesidades e intereses de las comunidades, las prácticas culturales de las comunidades, costumbres, actitudes, creencias, valores, los creadores o cultores populares, como yo lo llamo, que poseen los conocimientos tradicionales de su comunidad. O sea, hay que conocer, eso es fundamental, a través de sobre todo lo que se puede ser una investigación participativa. El B sería motivar y educar a la comunidad por medio del diálogo y el análisis de experiencias para que asuman su directa responsabilidad en la preservación y salvaguarda de su patrimonio como requisito previo a sus usufructos responsables. Digamos, en este caso hay un montón de cosas que se pueden hacer, actividades que se pueden hacer. Pensemos, por ejemplo, en un parque nacional que está sobre playas, un parque que cuida las tortugas. O sea, el trabajo con la comunidad se puede dar haciendo limpiezas de playas, haciendo un montón de cosas, que la comunidad es muy hábil haciéndolo. Necesita un impulso. Y muchas veces este impulso no viene de la municipalidad o como se llama el gobierno local, porque tampoco le interesa mucho. Todo depende si es sensible o no al patrimonio. No sé qué porcentaje lo será y no lo quiero saber tampoco, pero es importante el hecho de que la comunidad sí puede, o sea, el museo tiene que ser un motor que ayude a la comunidad, como hablábamos de los talleres de capacitación. Por algo se tiene que empezar. Como les digo, también otra cosa bien importante podría ser, qué sé yo, compartir con la comunidad los conocimientos de las metodologías museológicas, no solo ya las técnicas de conservación, ¿no?, sino de repente, qué sé yo, a ver cómo se hace una exhibición, por ejemplo, un diseño de exhibición, ¿para qué? Para que una tienda pueda tener una linda vidriera con que comunique sus productos. O sea, muchas de las cosas que hacemos tienen relación, como decía la Rainbow Academy, son funciones que existen en la comunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar esas funciones, darles quizás hasta estatus. Cualquier cosa que hace el museo da estatus. Entonces, podemos hacer esas charlas, esas capacitaciones. Obviamente también, bueno, los conocimientos, promover y estimular en la comunidad la creación de bienes culturales y la reproducción de recursos naturales, con el propósito de preservar, aumentar y enriquecer dicho patrimonio. Esto tiene que ver, por ejemplo, bueno, es muy común que comunidades que hacen cerámicas tradicionales, ya no indígenas, van perdiendo, van perdiendo los diseños, ¿no es cierto? Van tomando cosas de afuera porque la gente las pide más, dejan de usar los tintes naturales para usar tintes sintéticos. En todo eso puede intervenir el museo también. Y apoyar el desarrollo, evidentemente, de actividades y proyectos de reactivación productiva. Esto se parece mucho, evidentemente,
a lo que se va a generar después en proyectos permanentes con la comunidad y el museo. Pero hay otros que son de carácter más bien temporal, que el museo puede dar su apoyo. Puede abrir una sala, puede abrir su patio para que se hagan actividades específicas. Hay tantas cosas. Y como les digo, todo tan varía de las temáticas del museo que es infinita, digamos, las posibilidades que se pueden hacer. Se resumirían un poco en decir que el museo está presente. Pueden contar conmigo. Bueno, evidentemente podría decir que en esta redimensión de la función social del museo, la comunidad se convierte en su socia y aliada, ¿no es cierto? Y el museo tradicional actual en un museo sostenible, que realiza... Ahora espero que entiendan un poco más la definición de museo sostenible, que realiza actividades de investigación, preservación, comunicación y reactivación del patrimonio a través de una moderna gestión museológica adecuada a los requerimientos de su entorno, con el fin de generar un desarrollo local sostenible y beneficios para el museo. Lleva a cabo, conjuntamente con miembros de las comunidades y proyectos y actividades de preservación activa, ejerciendo un usufructo responsable de estos recursos patrimoniales. Esto es un museo sostenible. ¿Qué esperamos? ¿Cuáles son los resultados que podemos esperar de este museo sostenible? Les aclaro que para mí todo museo se puede transformar en un museo sostenible, pero ¿qué son los resultados que buscamos? Lograr una relación de mutua confianza entre el museo y la comunidad y una relación sostenible entre éste y su patrimonio. Poner en valor los recursos patrimoniales locales y la creación de ofertas de servicios y productos culturales conjuntamente con las comunidades. Producir en el público un mayor impacto y significativas experiencias, potenciando la singularidad y autenticidad de nuestra propuesta. Vamos a ver en la segunda parte que cuando podamos ya ver los proyectos, cómo estos posibilitan realmente la diversificación de la oferta del museo, que es lo que queremos para ampliar los recursos. Aumentar la visitación del público dentro y fuera del museo y llevar el mensaje a una mayor audiencia. Generar ingresos y beneficios a las comunidades que les permitan un incremento en su calidad de vida y el desarrollo social, e incrementar recursos y generar ingresos para el museo que le permitan diversificar su oferta. Esto es todo lo que pretendemos, pequeña cosa, pero bueno. Por último, y para terminar el día de hoy, tengo que decirles que para lograrlo debemos partir de una disposición fundamental, la disposición al cambio, ya que si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora, obtendremos lo que siempre hemos obtenido. Esta es una famosa frase ya muy conocida. O quizá mucho peor, nos veremos obligados a buscar una nueva justificación para nuestra existencia institucional. Muchas gracias por su atención. Gracias a la profesora Georgina por toda esta charla tan inspiradora. Hemos dejado una sesión de preguntas y como de discusión, pero entonces la vamos a hacer después de hacer una pausa de café que nos está esperando acá ya la catering. Entonces salgamos a